Dios les bendiga a todos, excelente jueves, espero que Dios bendiga sus vidas en gran manera. Los saluda el pastor Osvaldo Palmer de la Iglesia Cristiana El Calvario. Que Dios sea con cada uno de ustedes, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, sea concediendo las peticiones de su corazón, los anhelos, los deseos, que nuestro Dios bendiga sus vidas, abra la ventana de los cielos y envíe bendición a sus vidas hasta que sobre y también abunde. Hoy es jueves, comparto con ustedes una reflexión bíblica basada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo número 21. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo número 21. La historia narra acerca de la hija de Jairo, pero también narra acerca de aquella mujer con flujo de sangre. La Biblia dice de la siguiente manera, lo leo para ustedes, Evangelio según San Marcos, capítulo número 5, versículo número 21. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. El Señor volvía a ser el centro de atención de una gran multitud. Dentro de esa multitud había enfermos, necesitados, fariseos, escribas, había principales de las sinagogas que ya lo esperaban, algunos con grande angustia como Jairo, un dirigente de la sinagoga que tenía a su hija de 12 años que estaba enferma, la cual estaba también agonizando. Jairo sabía perfectamente que solamente la mano de Jesús podía sanar a su hija. Jairo se acercó rogándole a Jesús que fuera a su casa, que tenía una necesidad, que le ayudara porque su hija estaba agonizando, estaba gravemente enferma, a lo cual Jesús aceptó la invitación de Jairo. Jesús aceptó el ir a la casa de Jairo y sanar a su hija. Pero la Biblia nos enseña o nos narra que en el caminar, en el periodo en el que Jesús va a caminar a la casa de Jairo, recordemos que había una gran multitud. Esa multitud se agolpaba para ver a Jesús, para escucharlo, para conocerlo. En lo que Jesús se trasladaba para la casa de Jairo, juntamente con Jairo, con los discípulos, se acercó una mujer que desde hace 12 años estaba enferma de flujo de sangre. Esta mujer dentro de sí pensaba que si tan solo ella pudiera tocar el borde del manto de Jesús, quedaría totalmente sana. Esta mujer había gastado todos sus recursos económicos en diferentes doctores para que la ayudaran a sanar de su enfermedad, pero todo le resultaba al revés o peor. Ella gastaba todos sus recursos, iba de doctor en doctor, de clínica en clínica, sin embargo nadie podía ayudarla, nadie podía sanarla. Era una enfermedad totalmente incurable en aquellos tiempos. Pero esta mujer dentro de sí pensaba que si tan solo ella pudiera tocar el borde del manto de Jesús, ella quedaría sana. Su única esperanza, su único recurso, su única solución era Jesús. Era lo único que ya podía ayudarla, era tocar el manto de Jesús, y el único que podía sanarla de esa enfermedad era Jesucristo. A lo cual esta mujer, con muchos problemas, con muchas dificultades, trató de llegar hasta Jesús y únicamente tocó el borde de su manto, e inmediatamente que ella tocó el borde de su manto, el flujo de sangre cesó, la fuente se secó y quedó totalmente sana. Vemos una fe genuina, una fe poderosa de esta mujer. Esta mujer no intentó ni siquiera hablar con Jesús, o que Jesús pusiera su mano sobre ella, o que Jesús orara por ella. Ella únicamente tenía la intención de tocar el borde del manto de Jesús y quedar sana. Esa era la fe de ella. Entre medio de los obstáculos, de las dificultades para llegar a Jesús y para tocar su manto, lo logró y lo consiguió, e inmediatamente esta mujer quedó sana. Jesús que sintió que alguien la tocó, que alguien la había tocado, a lo cual le preguntó a los discípulos que alguien lo había tocado. Ellos de una forma pues quizá desgastada ya del tiempo, de la gente y demás, le dijeron: maestro, estás viendo que hay tanta gente aquí, tú todavía nos preguntas quién te tocó. Hay infinidad de gente para saber quién
te ha tocado, pero Jesús todo lo sabía. Jesús sabía perfectamente qué mujer había sido. Jesús sabía perfectamente las intenciones de cada uno, de todos los que estaban ahí. Y cuando esta mujer se pudo acercar a Jesús, esta mujer le contó toda la verdad. Le dijo: ciertamente sí, yo te he tocado, desde hace 12 años he estado enferma, he padecido de flujo de sangre, pero al tocar el borde de tu manto he quedado totalmente sana. A lo cual Jesús no solamente sanó la enfermedad de esta mujer, la enfermedad física, sino también sanó su alma, sanó su corazón, sanó su mente, y esta mujer se fue libre. En lo que esto sucedía, dice la Biblia que se acercaron unos mensajeros de Jairo. La historia comienza con Jairo. La historia comienza hablando de Jairo, el problema que Jairo tenía en su hogar. Su hija estaba enferma. Jairo era un principal de las sinagogas. Se acerca una persona, unos mensajeros a Jairo, y le dicen: tu hija acaba de morir. Es decir, en lo que el maestro, en lo que Jesús estaba hablando con esta mujer, llegaron a decirle a Jairo que su hija había muerto. Desde luego Jairo había visto este hecho sorprendente de esta mujer y de la fe de esta mujer. Ahora le llega la noticia a Jairo, y fue como una cubetada de agua fría. Para Jairo, escuchar esa noticia fue la peor noticia de toda su vida, el escuchar que su hija había muerto, cuando él había hecho todo lo posible porque su hija estuviera bien. No sabemos cuánto tiempo su hija habría estado enferma, si durante los 12 años de edad su hija estaría batallando con alguna enfermedad, o esa enfermedad llegó de repente, no sé, una semana, 15 días, y poco a poco empezó a acabar con la vida de esta joven. Lo que sí sabemos es que Jairo movió todo para que su hija estuviera bien, se preocupó, la llevó a médicos, la llevó a doctores. Sin embargo, nadie podía curar a su hija. Pero le llega la noticia a Jairo, la peor noticia de su vida. Le llega la noticia de que su hija había muerto. Ya no había más que hacer. Quizá todo intento ya había sido en vano. Todo tenía un fin. La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo número 3 que todo tiene su tiempo. Tiempo de vivir, tiempo de morir. Y el luto había visitado la casa de Jairo. La tristeza había llegado a la casa de Jairo. Jesús, al ver el corazón de Jairo, al ver el semblante de Jairo, le dijo: no tengas miedo, cree. Llegaron a la casa de Jairo, y únicamente entra Pedro, entra Jacobo, entra Juan, entra Jesús, entra Jairo. Y al entrar ellos a la casa de Jairo, empiezan a ver las lágrimas, el luto, el duelo que ya estaban teniendo por la hija de Jairo. A lo cual Jesús se acercó a la hija de Jairo, cerró la puerta principal, entra a donde estaba la niña, y les dice: la niña no está muerta, la niña duerme. Fue las mismas palabras que Jesús utilizó cuando fue en el caso de Lázaro. Cuando Jesús le dice a los discípulos que tenían que ir a ver a Lázaro porque él estaba enfermo, y posteriormente les dice que Lázaro dormía. La muerte, el término dormir estaba asociado con la muerte. Entonces la hija de Jairo había muerto. La tristeza y el luto habían invadido al hogar de Jairo. Jairo estaba con un semblante inconfundible, triste, sentimientos encontrados. Si quizá Jesús no hubiera perdido tiempo con aquella mujer del flujo de sangre, hubiera alcanzado a llegar al hogar de Jairo, y su hija no estuviera enferma, no estuviera muerta. Pero el que tiene la última palabra siempre en todas las cosas es Jesús. La última palabra siempre la tiene Jesús. En muchas ocasiones de la vida Jesús se convierte en nuestro único recurso, se convierte en nuestra única salida, se convierte en la única esperanza, se convierte en el sí o sí cuando pasamos por algún momento atípico, algún momento difícil. Llega un momento en la vida que decimos: necesito la intervención de Dios, sí o sí. Únicamente Dios es el que puede hacer cosas sobrenaturales. Él cierra puertas que nadie puede abrir y abre puertas que nadie puede cerrar. Él es el único que puede sanar cualquier enfermedad, por muy incurable que esta sea. La Biblia dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Él es el que nos corona de favores y misericordias. Él es el que
el que puede hacer lo que no es y de deshacer aún lo que es. Tomó la mano de la niña y le dijo: levántate. Enseguida la niña recobró la vida y Jesús les dijo: denle de comer. Para Dios no hay nada imposible. Para Jesús no hay nada imposible. Llevemos toda nuestra ansiedad, llevemos todas nuestras cargas, llevemos todas nuestras peticiones, llevemos todas nuestras necesidades, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos. Llevémoslo a Jesús. Jesús puede hacer nuevas todas las cosas. Jesús es capaz de convertir lo que no es y hacer cosas poderosas, hacer cosas nuevas en nosotros. Cambió la tristeza en baile, cambió el luto en alegría, cambió la enfermedad en sanidad. En medio de la escasez, Él nos da su provisión. En medio de la enfermedad también nos da la salud. En medio de la guerra nos da la paz. En medio de la desesperación nos da el gozo, nos da la calma, nos da la templanza, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Donde quiera que Jesús llega, suceden cosas poderosas y suceden cosas sobrenaturales. Tal fue el caso de aquella mujer que se acercó con flujo de sangre. 12 años batalló con esta enfermedad. 12 años tenía la hija de Jairo cuando había muerto. Quizá algo tendría que ver y por eso está dentro del mismo pasaje. Estos hechos que ocurrieron en el mismo día también, en la misma hora, pero para Dios no había nada que sea imposible. Amados hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia y alcancemos el oportuno socorro, pero también alcancemos misericordia. Quizá estés enfermo, quizá estés preocupado, quizá estés pasando por alguna crisis, por alguna situación que ves totalmente muerta. Quizá los recursos se agotaron, como a la mujer con flujo de sangre que se le agotaron todos los recursos, o como en el caso de Jairo, que le llega la peor noticia de su vida, cuando te llegue esta noticia de ya no hay nada que hacer. Pero para Dios siempre hay algo que hacer. Él todo lo puede. En Él nada está muerto, en Él nada está perdido, en Él todas las cosas son posibles. Él es nuestro pronto auxilio en cualquier tribulación que nosotros pasemos. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te saluda el pastor Osvaldo Palmer de la Iglesia Cristiana El Calvario, ubicada aquí en Avenida Periférico número 134. El día domingo ya tenemos nuestra reunión de carácter presencial a partir de las 11 de la mañana. Que Dios te bendiga, que Dios sea contigo y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo también vaya contigo. Si en algún momento de la vida en estos pasas por un momento de enfermedad o estás preocupado, pasas por crisis o alguna situación que crees que ya esté muerta, si los recursos se han terminado, volteemos nuestra mirada al cielo, que de ahí es de donde viene nuestro refugio, nuestro socorro y nuestra bendición. Que Dios les bendiga.